Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro breve curso de formación y justo llegamos al tema de analizar los componentes básicos de la conducta suicida. Desde esta perspectiva, pues bueno, yo les he hablado que el problema del suicidio es un problema complejo y vamos a incorporar ahora otro elemento. Es complejo y multifactorial. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en primer lugar, hablamos de complejidad porque no podemos atribuir una respuesta simplista, no es lineal. Erróneamente, en ocasiones los medios de comunicación tienden a malinformar, asociando un evento con el comportamiento suicida, ¿sí? Es decir, como que si sucede esto, entonces sucede tal cosa. ¿Sí? Y desde esta perspectiva, pues es errónea, porque entre aquí y acá hay un sinfín de variables que estaban posteriormente y también unas variables que estaban antes de. Y quiero explicártelo justo desde esta analogía. Pero antes de explicarte la analogía, pues entonces quiero darte un poquito de mayor claridad con los elementos. Nosotros cuando nacemos, ¿sí? Ya venimos en un combo con algo que se llaman factores de riesgo. Los factores de riesgo es este conjunto de elementos que pueden estar situados en el contexto o en el individuo y que incrementan la probabilidad de que una conducta suicida aparezca. Por ejemplo, factores de riesgo pueden ser el tener una enfermedad mental, porque hemos hablado que el suicidio no es una enfermedad mental, pero puede coexistir con alguna enfermedad mental, el consumo de sustancias, el tener un intento previo, el tener una enfermedad física, el vivir bajo situaciones de violencia, de guerra, de desastres, etcétera. Estos podrían ser factores de riesgo. Y honestamente, todas las personas del mundo tenemos factores de riesgo. La gran diferencia es que algunos podemos tener más, otros menos, pero todos tenemos factores de riesgo. Entonces, desde esta sintonía, solamente los factores de riesgo, pues no van a explicar por sí solito una conducta suicida. Tenemos que entender que existen más elementos situados justo en el contexto. Desde esta perspectiva, entonces, hablamos que, por un lado, podemos tener factores de riesgo y por otro lado, podemos tener factores de protección. Los factores de protección serían lo contrario a los factores de riesgo. Si en riesgo incrementamos la probabilidad de que la conducta suicida aparezca, en los factores de protección disminuye la probabilidad de que la conducta suicida aparezca. Por ejemplo, estaríamos hablando que la persona tiene personas a su cargo, que tiene metas a futuro, que practica deporte, que tiene un adecuado estado de salud, que cuenta con un acceso a servicios de salud, que está en un trabajo bien remunerado, que tiene una posición económica estable. Y entonces aquí podríamos hablar que, si se fijan, pues hay un poco de mayor complejidad en los factores de protección. Si bien en los factores de riesgo nacemos casi en combo con ellos y que estos no son estáticos, es decir, en alguna etapa de nuestra vida podemos tener algunos factores de riesgo, pasamos otra etapa de nuestra vida, otros más se nos suman, otros más desaparecen, otros permanecen y así vamos fluctuando a lo largo del tiempo. Entonces podemos tener estos dos, pero estos dos son ambiguos si los queremos en torno de medir o pesar, porque es decir, cuánto pesa uno que otro. Hay personas que pueden tener múltiples factores de riesgo y muy pocos factores de protección, pero aún así los factores de protección casi equiparan al mismo peso que los factores de riesgo o dan mayor soporte. Desde esta perspectiva, entonces, vamos a entender que el individuo, es decir, cada uno de nosotros, vivimos en un contexto. Y un contexto puede entenderse de diversas maneras, pero de manera muy sencilla, pues podríamos visualizar que es el lugar, por ejemplo, donde te desenvuelves, donde vives y demás. Y entonces puede haber contextos que proporcionen mayores factores de riesgo versus otros. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en una gran ciudad con acceso a todos los servicios básicos que vivir en una zona rural con un déficit de acceso a servicios. Desde ahí ya estamos planteando que hay una disparidad para acceder a cuestiones muy básicas como luz, agua potable y demás, y claro que contribuyen en situaciones de bienestar.
Por ello, siempre tenemos que reconocer entonces estos factores no solamente por default lo que pueda estar dentro de una persona o que pueda constituir una característica de su identidad, sino también aquellos que están rodeados justo en el entorno en el que vive. Por ello es importante situarnos en cuál ha sido la historia de vida, en dónde está, en dónde vive, es decir, cuál es el espacio geográfico, bajo qué cultura está, en qué tiempo histórico. No hablamos con las mismas características de hoy, 2025, 2026, que estar hablando de 1950 o de los años 80 o 70, etcétera. Bien. Entonces tenemos factores de riesgo y protección. Y a es ahí donde también quiero incorporar al siguiente factor, que es el factor precipitante. El factor precipitante puede en ocasiones confundirse por la asociación que puede haber con un factor de riesgo, es decir, un factor de riesgo incrementa la probabilidad de que una conducta suicida aparezca, pero un factor precipitante es, posteriormente a la aparición de este, le sigue un comportamiento suicida. ¿Y cuál puede ser uno versus otro? Pues pueden ser muy similares, pero el punto es entender que después de la aparición de uno, le sigue el comportamiento suicida y en este sería el factor precipitante. Vamos visualizándolo ahora sí, regresando al ejemplo de estos vasos. Todas y todos cuando nacemos, hagan de cuenta con un vasito con agua. O sea, ya trae agua. El agua puede estar en diversos niveles, ¿sí? Y entonces, una consigna que podemos visualizar desde aquí es que desde que nosotros nacemos ya traemos el vasito con agua. Pero el agua no siempre va a tener el mismo nivel. Hay momentos en la vida en los que el agua, em, simulando que cada una de esas gotas son factores de riesgo, pueden ir llenando el vasito, ¿sale? Y entonces puede haber momentos en la vida que el vasito casi esté a tope del cúmulo de factores de riesgo que he venido sumando. No obstante, también puedo optar por tener una jeringuita que me ayude, ¿sí? A sacar agüita y es decir, retirar factores de riesgo por medio de qué? Del fomento de factores de protección. ¿Cuándo sucede la aparición de un factor precipitante? Cuando el vasito con agua está hasta el tope y entonces el factor precipitante lo entendemos también como esta gotita que derramó el vaso. Por ello procuramos que en la medida de lo posible las personas pues vayan pudiendo incorporar esta posibilidad de retirar agüita, retirar factores de riesgo en la medida de sus posibilidades. Esto nos ayudará entonces que el agua no siempre tenga el mismo nivel dentro del vaso, que incluso haya momentos en los que el agua ya ha estado tanto tiempo ahí que hasta se nos va a evaporar, es decir, los factores de riesgo desaparecerían por medio de qué, del trabajo terapéutico, del haber aprendido nuevas habilidades, ¿sí? Del reconocimiento y resolución de problemas. Y entonces, desde este sentido, nosotros vamos a estar siempre dentro del marco de tener factores de riesgo y protección. Pero los factores precipitantes solamente aparecerían cuando el vasito, pues lo tenemos al tope. Otro elemento muy importante aquí son las señales de alarma. Las señales las vamos a entender como estos indicadores inmediatos de la conducta que nos dicen, aguas, algo pasa. Y desde este sentido podemos tener señales directas e indirectas, directas donde verbalmente nos comunica la persona sus intenciones de terminar con su vida. Pero también podemos tener señales indirectas, por ejemplo, aquellas que van vinculadas a cambios en el comportamiento de manera abrupta o incluso paulatina, donde la persona deja de hacer cosas que anteriormente hacía
y que eran distintivas de él o de ella, o comienza a hacer cosas que no hacía y que por lo tanto no son distintivas de él o de ella. Por ejemplo, el comenzarse a desprender de objetos valiosos, el despedirse, el exponerse a situaciones de riesgo, el tener cambios en la alimentación, en el sueño, la productividad, en la interacción con los demás, el que se comienza a aislar. Todo esto lo tenemos que ver con los ojos de cómo comúnmente es la persona para poder distinguir qué es lo que está sucediendo de manera diferente. Y entonces desde esta perspectiva tenemos la tarea uno de comenzar a ver nuevamente a las personas y dos, entonces en el reconocimiento de estos elementos podemos observar lo que tenemos de frente. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos sobre esto, a veces resulta imposible ver, porque lo que no se conoce no se ve. Y desde este sentido puede ser que tenga a alguien con riesgo frente a mí, pero como no conozco sobre el tema, puede ser que no lo identifique, que no observe estas señales, que no observe estos factores. Y es por ello que hablamos del suicidio como problema complejo, multifactorial, porque son múltiples los factores que intervienen aquí. Y desde este sentido, entonces hablamos que la conducta suicida es una respuesta y entonces está orientada hacia la resolución de problemas. Con esto cerramos en esta sesión y nos vemos el próximo mini video para seguir profundizando en los diversos temas. Recuerden que también aquí tienen los códigos con los cuales pueden acceder a las diversas plataformas si les interesa la formación en extenso.